Señoras y señores, bienvenidos a nuestro último video acá desde el sofá de lo que fue la fase de grupos de esta Copa del Mundo. Llevábamos, y le hablo especialmente a los colombianos, 6 meses desde que el sorteo arrojó que seríamos competidoras de grupo junto con Portugal, esperando el partido que se dio ayer. Y cuando se dio ese sorteo, muchos decíamos y presupuestábamos justamente lo que se terminó dando. Una victoria contra Uzbekistán, una victoria contra el Congo, esperar que Portugal se diera puntos en algún partido para que de esa forma un empate nos permitiera clasificar como primeros de grupo. Pero creo yo que cuando nosotros decíamos un empate en el último partido contra Portugal, era más una opinión un poco cauta, una opinión un poco reservada, teniendo un poco de respeto o de expectativa por lo que una selección de Portugal aparentemente superior que nosotros, una selección de Portugal favorita, pudiera complicarnos. Era más el empate visto como un resultado positivo, un resultado peleado, un resultado de cierta forma también conformista. Y no conformista para mal, conformista entendiendo que con las dos primeras victorias no teníamos que matarnos y nos servía controlar y neutralizar a una Portugal para pasar con un punto. Y efectivamente se dio 3-1 con Uzbekistán, 1-0 contra el Congo, 0-0 con Portugal. Pero la diferencia es que Colombia ayer no jugó a buscar el empate. Colombia ayer no fue en ningún momento inferior a Portugal y Colombia durante los 90 minutos impuso condiciones. Fue un partido, la verdad, a nivel general de una velocidad media-baja, fue un partido sin intensidad, en parte creo yo, por la situación climática que había en la ciudad, porque realmente es el primer partido en el que además veo que la pausa de hidratación realmente vale la pena. Cada una de las dos pausas los jugadores se ponían hielo por todas partes y tomaban agua. El clima estaba evidentemente pesado, pero era un clima que además es muy novedoso para Portugal, una selección europea que no está acostumbrada a jugar con esas condiciones climáticas y mucho más conocida por la selección Colombia. Creo que por eso también nos vimos un poquito mejor, o más bien por eso supimos manejar mejor y nos vimos menos afectados por el clima. Eso por un lado. Y por el otro, dos selecciones ya clasificadas. Independientemente de quién pasará primero, de quién pasará segundo, la verdad es que ambas selecciones tenían su paso a 16avos asegurado y por ende, pues realmente ninguna de las dos tenía como esa necesidad de irse al frente y de matar por la victoria. Nada, ninguna de las dos estaba jugando nada. Creo que Portugal en ese sentido sí tenía un poquito más de obligación, en tanto que el empate le hacía pasar segunda y como ya vimos, pues le termina tocando una llave más difícil en 16avos que es contra Croacia, mientras que Colombia, el solo empate ya de por sí le daba como esa posibilidad de pasar primero y de tener de pronto una mejor llave, una llave más asequible, al menos en el arranque. Y sorpresivamente, porque les voy a ser sinceros, me sorprendió la postura de Portugal. Vimos una Portugal lenta, vimos una Portugal que todo el partido vio a Colombia moverle la pelota de un lado al otro, una Portugal sin intensidad defensiva, sin desequilibrio ofensivo, una Portugal sin intenciones, una Portugal sin claridad tampoco para atacar. Y por el contrario vimos una Colombia sobria, una Colombia sólida, una Colombia que cuando tuvo que cambiar de ritmo y atacar a Portugal lo hizo y le llegó a portería, una Colombia, perdón, que a nivel defensivo estuvo impecable, porque el partido defensivo de Colombia es excelente, salvo algunas excepciones en las que sí nos dejamos penetrar un poco por algunas ofensivas de Portugal. La verdad es que Colombia tuvo una templanza defensiva y un compromiso colectivo defensivo extraordinario, muy bueno para mí. Lo de la saga defensiva de Colombia es buenísimo. Yo en un principio no entendí el cambio de los laterales de Machado por Mujica y de Santiago Arias por Daniel Muñoz. Llegué a la conclusión o supuse que se trataba más para mantener una postura un poco más cautelosa con respecto a lo que podría ser ese ataque por los costados de Portugal, un ataque que tampoco se vio y que creo que también producto de eso en algunos momentos ambos laterales se animaron a subir un poquito más, pero lo de Santiago Arias fue un partido extraordinario porque cuando le tocó con Joao Félix casi que todos los minutos que jugó el portugués lo neutralizó. Ya después con Leao también tuvo algunas en las que se le supo poner mano a mano y le ganó, aunque ya estaba un poquito más cansado y pues por eso terminándose también creo yo el cambio de Daniel Muñoz. Por izquierda un David Machado que no tuvo tanto apoyo de Luis Díaz, un Luis Díaz del que ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero no tuvo ese apoyo, creo que tampoco lo requirió porque fue poco lo que Portugal realmente atacó, pero creo que de todas formas cuando se le exigió en una que otra lo hizo bien, y los dos centrales que estuvieron más que a la altura.
un Davinson Sánchez que viene teniendo unos partidos excelentes y que tuvo ayer un timing, una fortaleza, una velocidad, una concentración también propia de John Lucumí. Ambos lo hicieron bastante bien en el 1 contra 1, prácticamente que en todos ganaron por fuerza, por potencia, por velocidad, muy atentos haciendo las coberturas a los laterales, también en algunos momentos tomando la iniciativa y adelantándose ante una presión no muy efectiva de Portugal y tratando de adelantar líneas, de buscar una salida mucho más clara con el balón en los pies. Entonces la verdad es que a nivel defensivo fue muy bueno. Además, a resaltar también el partido de John Arias, en esa línea de 4 en el fondo que pone Lorenzo, porque éramos Lerma, Gustavo Puerta, Arias por la derecha, Lucho por la izquierda. En esa línea de 4 tuvimos mucha más amplitud, muchas más personas y mucho más volumen, digámoslo, congestión en el medio campo. Y lo de John Arias es espectacular, porque John Arias, comprometido permanentemente en defensa, siempre bajó a estar a la altura de Santiago Arias para no permitirle que le hicieran un doblaje ofensivo. Si Santiago Arias iba por el medio con Joao Félix, era Arias John me refiero, el que iba con Joao Félix, o viceversa, siempre bajando por momentos, también armando una línea de 5 en el fondo cuando Portugal de pronto avanzaba un poquito más. Pero eso tampoco significó que renunciara a la ofensiva. Constantemente tomó la pelota desde atrás, salió, tuvo claridad para atacar, tuvo remates al arco, tuvo interacciones con Santiago Arias también hasta línea de fondo. La verdad, un partido muy correcto, muy positivo de John Arias a nivel general de la selección Colombia, con una única excepción. Y esta vez es Luis Díaz. Un Luis Díaz que es nuestra máxima figura actualmente, pero que ha tenido una Copa del Mundo bastante discreta, más allá de ese gol frente a Uzbekistán. Creo que Lucho viene mostrando las consecuencias o el agotamiento de la exigente temporada que tuvo con el Bayern Múnich. Creo que es efectivamente y evidentemente nuestro jugador que compitió al más alto nivel esta temporada y ahorita se le ve colgado físicamente, se le ve sin esa potencia, sin esa rebeldía para tratar de desbordar. Siempre trata de apoyarse, supongo que también para no de pronto desaprovechar ocasiones o terminar de pronto dejando a una Colombia mal parada en zona ofensiva. Pero la verdad es que Lucho, curiosamente, fue el que más desentonó el colectivo. Funcionó muy bien y la individualidad de nuestro mejor jugador no estuvo muy presente. De resto, unos muy buenos primeros 45 minutos de John Córdoba, un James Rodríguez que tuvo su mejor partido de estos 3 de la fase de grupos, incluso desde antes. La verdad, creo que el número 10 de la selección Colombia tuvo una muy buena presentación. Creo que fue clave el planteamiento de Colombia, pasar de ese 4-2-3-1, de ese 4-3-3 con Arias en el medio y James recostado sobre la derecha a ese 4-4-2 con un Arias bien sobre el costado que lo hacía participativo, que le permitía moverse e ir a la ofensiva, y un James en punta que realmente por momentos terminaba era poniéndose un poquito por detrás de John Córdoba y teniendo mucha movilidad por costado izquierdo, por carril central, también se recostaba por la derecha. Fue mucho más activa su participación, permanentemente tomaba la pelota, se animó de cara al arco. Realmente fue un partido mucho mejor de James, que creo que también se ve favorecido por una baja presión de Portugal. Una Portugal que sí es cierto que por momentos se paraba atrás, pero que no era intenso, que no iba al choque, que por el contrario le daba cierto tiempo, cierto espacio a los jugadores colombianos, y James con esas dos posibilidades tiene una mayor, digamos, probabilidad de ser participativo y de ser influyente en el juego colombiano. Entonces, la verdad, un partido muy correcto, un partido muy sólido y un partido mejor del que yo esperaba de una selección Colombia, que arrancó un poco floja contra Uzbekistán y que partido a partido fue mejorando. Yo se los dije en el primer partido, el resultado no lo es todo. En el primer partido ganamos con aparente contundencia, no se jugó bien. El partido pasado tuvimos 25 minutos extraordinarios, luego un dominio sí del ritmo del partido, pero sin lograr anotar, y en este un juego bastante bueno, muy correcto, pero que seguimos con ese detalle a mejorar, que es la definición. Una definición que tenemos que mejorar porque no podemos desaprovechar tanto en campo rival. Hoy Portugal tuvo ocasiones en las que nos pudo haber capitalizado esas ocasiones falladas, pero digamos que ante la comodidad del contexto, de ya estar clasificado, de ser fase de grupos, pasa un poco desapercibido. Pero si tenemos esta misma falencia a partir de las fases de eliminación, van a haber selecciones que nos puedan hacer más daño y que nos puedan costar, porque no va a haber un mañana a partir de estas llaves mano a mano. Si fallamos, si perdonamos, una selección nos concreta y nos manda de vuelta a casa. Entonces hay que ajustar esa parte. De resto, realmente no me quiero contener esta vez sí en el reconocimiento al gran partido que jugó la selección Colombia. Para empezar a hablar ya de lo que fue la primera mitad del partido, la verdad es que fue un primer tiempo en el que Colombia tiene un dominio absoluto de la pelota.
todos los primeros 45 minutos fueron a favor de la selección Colombia. Únicamente hay 2 minutos más o menos, como desde el 40 al 42, 43, en el que Portugal se anima un poquito. Colombia como que se desconcentra un momento y termina sufriendo 2 ataques bastante claros de Portugal que afortunadamente para nosotros no terminan concretando, pero la verdad es que la selección Colombia le manejó la pelota, le manejó el ritmo, y ante la pasividad de Portugal, una pasividad que como les dije me sorprendió porque es que estaba necesitada, tenía que realmente ella, la selección lusa era la principal favorecida con la victoria de ellos, el empate realmente no era el mejor marcador, y aún así se vio una selección lenta, se vio una selección pasiva, una selección que no pudo en su línea de arriba, y que en el medio campo todo perdió porque la línea del medio campo de Portugal no sostenía la pelota, no recuperaba la pelota. Colombia tenía la tranquilidad para mover el balón de un lado al otro. Eso también es destacable. En ningún momento se apuró, en ningún momento trató desenfrenadamente de ir al frente, de ir hacia adelante, de buscar el arco sin claridad, sino que tenía la pelota y cuando encontraba el espacio rompía líneas en conducción o metía un pase para romper justamente también las líneas defensivas de Portugal, o aprovechaba las bandas, sobre todo la banda derecha con los dos áreas, para generar profundidad y para llegar al medio. Real se animaba a rematar de media distancia. La verdad, una selección Colombia que manejó muy bien sus ataques, que tuvo mucha mayor presencia en el área con respecto a lo que fue Portugal realmente, pero que no logró concretar. Y lo otro, pues ya se los mencioné, una muy buena, digamos, solidez defensiva en cuanto a estructura se refiere, todos volviendo, todos armando la línea, con muy buen compromiso por parte de algunos de sus jugadores como John Arias, con la solidez que ya les mencioné y la templanza que tuvieron los hombres del fondo, un Camilo Vargas que cuando se le llamó tuvo atajadas que refuerzan la confianza, que también demuestran que tenemos seguridad en el arco, y a partir de esto creo que fue como Colombia logró plasmar esa superioridad ante una selección de Portugal que realmente se vio, como les dije, lenta, se vio pasiva, se vio sin desequilibrio, y que permanentemente era viendo cómo Colombia le dominaba el partido, le manejaba el ritmo, le llegaba más a portería y realmente no tuvo una buena respuesta, una de esas candidatas al título que realmente ha dejado mucho que desear en los partidos, más allá de la goleada que le metió a la selección de Uzbekistán. La verdad que Portugal no se ha visto muy bien, pero también no quiero restarle mérito a la gran presentación que tuvo la selección Colombia. En cuanto a ocasiones, la verdad es que Colombia en el primer tiempo tuvo varias, tiene 3 antes de los primeros 20 minutos, la primera llega incluso antes de que se cumpla el primer minuto, es un balón de Davinson Sánchez largo casi que desde su propia área. Lucho le pelea muy bien, mueve un poquito a Joao Cancelo por la espalda, le gana el espacio, trata de sacar un remate que termina desviándose, termina mordiendo la pierna de uno de los jugadores de Portugal, y le queda a un John Córdoba que realmente creo que no tiene el tiempo ni la comodidad para definir, para orientar el cabezazo. Creo que sí termina teniendo la intención de impactar la pelota, pero esta casi que le queda muy encima, termina apenas logrando poner la cabeza, y de todas maneras el remate termina pasando por centímetros arriba del travesaño de un Diogo Costa que poco hubiera podido hacer porque estaba caminando hacia el otro costado, pero ya desde el arranque Colombia demostraba que iba a ir al frente y que iba a buscar la victoria frente a la selección lusa. La segunda la tenemos es a través de John Arias, una muy buena jugada en la que el número 11 de Colombia retrocede para recibir la pelota recostado sobre la banda derecha, toma la conducción, ve un conjunto de hombres de Portugal y aún así se anima, tiene la fortaleza física, sale rápido en velocidad, seguro, rompe la línea de Portugal, deja como 5 jugadores de la selección europea atrás, termina tocando para un John Córdoba que en un momento aguanta la marca de Joao Cancelo, me parece que era, avanza, entra al área y saca un buen remate potente, cruzado de derecha, que Diogo Costa pone bien la mano firme, su mano derecha, para evitar la primera anotación de Colombia, que seguía yendo al frente. La tercera es una tenencia de pelota de esas que les digo, con paciencia, con tranquilidad de Colombia, ante la expectativa, ante la espera de Portugal, termina moviendo la pelota de izquierda a derecha, termina siendo James el que en un último instante le pone un balón a John Arias, que le pasa por la espalda, entra al área, saca un remate extraño porque no termina de tener potencia, no termino yo de entender si realmente fue un intento de disparo al arco. De cualquier forma, esa es la dirección que toma la pelota, no va con mucha fortaleza el remate, y esto le permite a Rubén Díaz, por detrás de su portero, como último hombre, terminar sacando la pelota de la raya, ante lo que parecía si era la primera anotación de la selección colombiana en ese momento. Son así como transcurren los primeros 20 minutos de Colombia con estas 3 ocasiones de juego. Ya después no tiene tanta claridad
para llegar, para terminar las jugadas, trata como de darle un poquito más de trámite y de gestión en el medio campo. Y así transcurre gran parte del primer tiempo hasta que sobre el minuto 40 más o menos Portugal tiene su único momento, digamos, de reacción real todo el partido, con posibilidades contra el arco de la selección colombiana realmente de peligro. Tiene dos. La primera es la única jugada en la que creo yo la defensa de Colombia se desorganiza. David Machado se va con el jugador, creo que es Pedro Neto, que lleva la pelota, deja su zona desprotegida, la ataca el lateral derecho, Joao Cancelo. Pedro Neto muy bien, le pone el balón, John Lucumín no hace bien la cobertura a tiempo, cuando va a llegar ya el jugador de Portugal tiene la pelota y tiene, digamos que, el campo por delante, termina mandando un centro que Lucumí no logra bloquear. Jefferson Lerma, que había entrado al área, se pasa, la alcanza a puntear, le queda a Bruno Fernández dentro del área, que controla y de inmediato saca un derechazo. Es cierto, no ha esquineado, es más el fusilazo al arco, pero de todas formas, estando casi en 5.50, el remate ahí iba totalmente con dirección de portería. Camilo Vargas, que abre los brazos arriba, se extiende muy bien, le cubre el espacio y pone muy bien su mano derecha con mucha fortaleza y termina atajando un balón impresionante que habría sido en ese momento un 1-0 a favor de Portugal, para nada merecido, pero también producto pues de la individualidad que podía generar Portugal si Colombia de pronto le prestaba esas situaciones, le prestaba el espacio. De cualquier manera, Camilo Vargas reacciona muy bien, la jugada sigue, hay un intento de chilena de Cristiano, luego la pelota termina en la izquierda, vuelven y la llevan hacia el medio y Rubén Neves, el jugador del Al Hilal, saca un remate potente que aparentemente se desvía en Gustavo Puerta y termina pasando bastante cerca del vertical derecho de Camilo Vargas. Y a los 2 minutos nuevamente se aproxima Portugal, un lateral bien adelante de Nuno Méndez, Santiago Arias, que se duerme, en esa jugada sí queda desconcentrado, queda mal parado. Joao Félix le ataca muy bien la espalda, el lateral va largo dentro del área, Joao Félix controla con el pecho, le termina, producto de ese control, como haciendo un sombrerito a Davinson Sánchez, la pelota queda un poco larga y Joao tiene que tirarse, estirarse, esforzarse por definir y termina enviándola por encima de la portería solo y nuevamente desaprovechando una buena ocasión de Portugal, que en esos 2 minutos sí que nos generó peligro y se nos pudo haber ido en ventaja ante los dos desconciertos de esa saga defensiva de Colombia. De ahí realmente no fue más lo que generó. De hecho, Colombia termina teniendo una última jugada sobre el final del primer tiempo con James, que recibe una pelota un poquito recostado sobre la derecha, recorta hacia el medio y en carril central, más o menos sobre el borde del área, termina sacando un remate al segundo palo. No termina siendo ni muy fuerte ni muy esquinado y por eso Diogo Costa tiene de pronto cierta facilidad para terminar atajando el remate bien abajo. Con eso se terminaría el primer tiempo, un primer tiempo muy superior para Colombia, muy a favor de la selección cafetera, que realmente se estaba viendo muy bien y que estaba siendo la selección que más proponía y que mayor control sobre la dinámica del juego tenía. Entrando a la segunda mitad, cambia un poquitico sobre el arranque, porque Portugal hace 2 cambios, saca a un Joao Cancelo, mete a Diogo Dalot, el lateral del Manchester United, y saca a Rubén Neves y mete a Joao, el mediocampista del Paris Saint-Germain. Pone ahora sí, digamos, su medio campo estelar, Vitinha, Joao, Bruno Fernández, y producto de eso, y también creo yo un poco de la fatiga de Colombia, comienza a tener 5 minutos en los que nos quita la posesión, en los que Colombia realmente estaba perdiendo balones en el medio campo, no estaba logrando progresar y por lo mismo Portugal termina teniendo algunas aproximaciones sin tanta claridad, sin tanto vértigo, sin tanta explosividad, pero de todas formas ocasiones en las que se veía Colombia un poquito quedado físicamente y con un hombre de mucho mayor dominio de pelota en el medio campo, Portugal estaba empezando como a de alguna manera aproximarse y tomar un poquito la pelota en esos momentos. En esos 5 minutos, digámoslo, de control, esos 5 o 10 minutos que tiene Portugal en los que comienza como a zafarse un poquito del dominio colombiano, tiene 2. La primera, un centro desde la izquierda de Pedro Neto que ataca bien, Joao Félix que se interioriza, ataca la pelota entre los 2 centrales, Lucumí pierde la espalda y Davinson no lo referencia por delante. Afortunadamente para nosotros, ante la soledad de Joao Félix, termina cabeceando muy mal, cabecea, le termina pegando en su propio hombro y saliendo un remate muy mordido por encima. No tuvo realmente un buen contacto el delantero del Al-Nassr, compañero de Cristiano. Y la segunda es la jugada de offside que se come mano a mano Cristiano. Es una jugada, una posesión de Colombia en campo contrario. James, que a diferencia del primer tiempo, como el resto de sus compañeros,
divide la pelota, no tuvo claridad, no tuvo seguridad en ese pase, terminan tratando un cambio de frente hacia la izquierda se le queda bastante corto, lo intercepta un jugador de Portugal que mete un excelente pase para un Joao Félix que estaba totalmente solo mano a mano con nuestros centrales porque Santiago Arias, pues como estábamos en posición de ataque, estaba bastante adelantado, le queda todo el espacio a un Joao Félix que controla, aguanta un poquito, creo que se demora un poco porque Cristiano le traza el movimiento y cuando ya el número 11 de Portugal le pone el pase, los defensas colombianos habían achicado bien y dejaron al número 7 de Portugal adelantado, que de todas formas terminaría definiendo de pierna izquierda abierto por fuera de la portería ante la salida de Camilo Vargas. Un llamado de atención para Colombia que se estaba quedando y que le estaba permitiendo cierta reacción a una Portugal. Inmediatamente, vienen dos cambios de Colombia que si no estoy mal, uno de ellos es la salida de John Córdoba por el ingreso de Luis Suárez para tener un poco más de frescura en el frente de ataque, poder darle más preocupaciones y mantenerle un hombre ahí, digamos que permanentemente a los centrales de Portugal. Y el otro es la salida de, creo que sale primero Jefferson Lerma y entra Richard Ríos para darle mayor también frescura, más aire al medio campo de Colombia, que se pudiera reponer, que pudiera controlar un poquito más ese medio campo un poco renovado de Portugal y para que pudiera volverse a hacer de la pelota. Y efectivamente así vuelve y sucede. Colombia vuelve y se hace de la pelota, vuelve y controla, y a diferencia del primer tiempo donde Portugal sí estaba mucho más replegada, mucho más expectante, acá adelanta las líneas, deja mucho más espacio entre ellas y esto lo aprovecha Colombia ahora sí para tener un poquito más de agilidad en sus ataques. Ya no era tanto posesiones con calma, con cautela, esperando el espacio o esperando la ruptura de líneas por parte de algún jugador en conducción o alguna opción de profundidad por bandas, sino que ahora sí empieza a tener mucho más espacio y empieza de esta manera a generarle ocasiones mucho más próximas la una de la otra a la selección de Portugal. La primera de ellas, un despliegue de Santiago Arias que nace a partir de una tenencia de James Rodríguez recostado sobre la derecha. Santi le pasa muy bien por la espalda a John Arias, también al lateral izquierdo a Nuno Méndez, un espacio que atacamos permanentemente en el partido. James le mete un muy buen balón, Arias ve a Richard Ríos llegando, le pone el pase atrás, un buen pase, y Richard, que llega solo, dentro del área, termina definiendo de primera, de pierna izquierda, y pasa desviado no tan lejos. De hecho, creo que impacta en uno de los balones que están ahí al lado de la portería de Diego Costa, una ocasión clarísima que desafortunadamente nuestro mediocampista número 6 no logra concretar y no logra, digámoslo, direccionar bien hacia el arco y termina yéndose pues desviado. La segunda, una buena recuperación alta de Gustavo Puerta, un Gustavo Puerta que no lo había mencionado individualmente, pero es uno de esos jugadores que permanentemente en los 3 partidos ha tenido un muy buen nivel, activo, participativo, concentrado en defensa. Acá tiene un muy buen anticipo en campo rival, abre para el costado derecho, termina viendo una disputa de balón, le queda finalmente a John Arias, que aguanta un poquitico a un Santiago Arias que le pasa rápido por la espalda. Arias toca, se centraliza un poco, Santiago vuelve y le da la pelota y John remata con pierna derecha sobre el borde del área, se desvía un poquito en el central Renato Veiga y bien logra responder Diego Costa contra su palo izquierdo para mandar la pelota al tiro de esquina. Colombia seguía llegando, pero no lograba realmente por fin invocar la pelota dentro del arco. La tercera ya se da después del minuto 60-65, creo que sobre el 70 es que termina saliendo James, entra Juan Fernando Quintero, más adelante, o creo que en ese mismo momento, creo que también entra Kevin Castaño, sale John Arias también para darle un poquito más de frescura. Yo pensé que ahí íbamos a tomar una postura ya mucho más defensiva, que íbamos de pronto a esperar un poquito a Portugal o al menos a tener la pelota sin tanto ataque. Colombia mantuvo su intención, ya no tanto por el medio, ya no con la conducción de Puerta, que había pasado a ser casi que el cabeza de área en lugar de Jefferson Lerma, ya no con un John Arias tan determinante en su despliegue físico, tanto ofensivo como defensivo, sino más ahora sí un poquito por los costados. La primera, aquí también creo que ya se había dado el ingreso de Daniel Muñoz, entonces esta jugada ya no la tenía muy presente en el momento temporal del partido, pero tuvo que haber sido ya después del 80 porque Daniel Muñoz ya había ingresado por un Santiago Arias que también ya se le había visto un poco cansado. Portugal había hecho el cambio de Joao Félix por Rafael Leao, y si bien
hasta el momento no le había causado muchos problemas. Ya había habido una en la que el extremo del Milan le había sacado bastante terreno a Arias. Afortunadamente el número 4 colombiano logra reponerse, le termina ganando bien en el 1-1, pero digamos que era una amenaza latente el tener un jugador ya con bastante desgaste físico y una bala completa como lo es Rafael Leao, que pues estaba totalmente fresco, recién ingresado en el partido. El punto es que Daniel Muñoz entra y en esta jugada eh, una buena ofensiva del lateral derecho de la selección que ataca muy bien el espacio. Juanfer le pone un balón por encima muy bueno al vacío. Muñoz va hasta el fondo, termina casi que entrando al área y cuando ya está en el borde saca un centro, lo muerde el defensor Renato Veiga y producto de ese desvío el balón termina cerrándose un poquito más. Luis Suárez es el que busca atacar en el segundo palo, ataca el balón, salta para cabecear, prácticamente que por la trayectoria de la pelota tenía que tocarla, empujarla y ir a gol, pero el defensor del Manchester City, Rubén Díaz, termina saltando primero, termina sacándosela de la cabeza y evitando lo que habría sido una clarísima a favor de la selección Colombia. Y ahí llega una doble casi que de, de la selección Colombia, que es Juan Fernando Quintero ahora sobre la izquierda, pasa de la derecha a la izquierda, manda un centro ante una diagonal buena de Daniel Muñoz entrando al área. El arquero Diogo Costa, justo antes de que Muñoz conecte con la pelota, se lanza casi que con su pierna, termina abalanzándose sobre la pelota, la corta con su pierna izquierda, pero el balón queda mal despejado, queda dentro del área y Luis Suárez sobre el punto penalti sin arquero termina como intentando una medio pirueta, le pega con derecha con la pelota arriba y termina mandándola a cualquier parte y desaprovechando una nueva ocasión clara para la selección Colombia. Realmente, aparte de esto, también Colombia había tenido unos intentos con Jefferson Lerma con un remate de media distancia que no lo mencioné acá pues en su momento porque fue un remate bastante al cuerpo de Diogo Costa, termina puñetándola sin problema. En esa es también a reconocer el trabajo de Davinson porque Colombia adelante, después de ese rechace, de ese bloqueo más bien, ese puñeteo de Diogo Costa ante el remate de Lerma, le termina quedando un jugador de Portugal, tocan para Cristiano que termina dándole un taco a Joao Félix para que se vaya en velocidad. Parece que sale, que explota y Davinson muy bien se repone, le pone el cuerpo en velocidad, le gana y sale sin ninguna dificultad. Y el otro, un tiro de media distancia también de Gustavo Puerta que pasa bastante cerca, un remate a baja altura, potente, contra el palo derecho de Diogo Costa que parecía que tenía dirección de arco, que iba bien ajustada contra el palo, pero que sobre el último minuto termina abriéndose un poquito y saliendo bastante cerca, pero por fuera de la portería del guardameta portugués. De aquí ya pasamos a la jugada del 90, la jugada polémica, la jugada que todos están discutiendo, que ya se ha vuelto la queja, no solo en Colombia, sino he escuchado a otras personas también de otros países hablando mucho de esta jugada, en la que se dice que a Colombia la robaron, que fue un escándalo, que ayudaron a Portugal, que no podía perder contra una sudamericana, y yo les voy a dar mi sincera opinión. Primero les menciono cómo fue la jugada, ya les doy realmente mi opinión. El gol de Davinson Sánchez llega en el 90, es un tiro de esquina que se cobra, creo que en corto, le queda a un Juanfer que engancha dos veces a tirar un centro, finalmente ahora sí lo tira, bastante cerrado, bien cerca del arco, y sobre el segundo palo termina ganando la posición Davinson Sánchez, pero el juez de línea levanta la bandera. No entiendo por qué lo levanta el juez de línea, porque el fuera de lugar que terminan pitando es literalmente imposible que el línea lo hubiera podido determinar. Creo que lo hace por descarte. Bueno, de verdad que no entiendo por qué. Es un fuera de lugar que lo pita el VAR, no en línea. De todas formas, el, el auxiliar termina levantando la bandera y el VAR termina corroborando por esto. La verdad es que para quienes vimos la imagen, y la imagen es imposible que no la hayan visto ya, Davinson calza 44 y Rafael Leao calza 43. Porque supuestamente, o al menos como se ve en la transmisión de golpe, el último hombre es Rafael Leao. Y les voy a ser sinceros, yo sigo sin entender, no voy a venir a hablar de robo y demás porque es la tecnología y bueno, no tiene sentido desgastarse en ese debate, pero para mí en la imagen es totalmente imposible que esa punta del zapato de Davinson esté por delante de Rafael Leao. Para mí es clarísimo que está más que habilitado, sin embargo la imagen termina arrojando la punta, literalmente el dedo gordo del pie de Davinson Sánchez por delante del último hombre de Portugal. Terminan por esa situación anulándole el gol a la selección Colombia, un gol que les voy a decir una cosa, nos hubiera dado una victoria bastante emocional, bastante positiva de Colombia sobre Portugal, sí,
pero el hecho de que no se haya convalidado esa anotación, el hecho de que el marcador termine en el 0-0, no le quita en lo más mínimo mérito a la selección Colombia del partidazo que se mandó. Entonces, la verdad es que siento que engancharnos en esa jugada es irrelevante. No tiene tampoco sentido hacer el melodrama y armar ahora el hashtag que ya vi, era gol de Davinson, como hicimos con el gol de Yepes, que también se popularizó como esa victimización. No entremos en ese rol, en esa dinámica. La verdad es que sí es bastante polémico, es muy apretado, es muy injusto. Hasta cierto punto yo sí lo considero injusto, pero sí les voy a decir que si efectivamente la punta del zapato estaba por delante de Rafael Leao, que era el último hombre de Portugal, no hay nada que hacerle, señores, porque nos guste o no, esa es la ley. Esos son los fuera de lugar que se vienen cobrando desde hace mucho tiempo con el semiautomático, con el VAR. Lo hemos visto en más de una ocasión, en demasiadas, de hecho, en las que es la punta del zapato, en la que es la punta del hombro. Es la ley, señores, es bastante estúpida, es ridícula, porque no sé qué ventaja es esa. El fuera de lugar se supone que se considera porque el jugador está sacando ventaja posicional del último hombre de la selección rival o del equipo rival. Acá es estúpido, es imposible que eso se considere ventaja, pero así es la ley y no podemos discutir contra eso. La sanción per se del fuera de lugar es correcta, el criterio me parece bastante ridículo, la verdad, pero bueno, esa fue realmente la última ocasión de Colombia que realmente creo que volvimos a fallar como fallamos frente al Congo, en no saber meter un partido al congelador, en no saber ya en cierto punto decir, listo, está bien, la victoria no se pudo. Bueno, frente al Congo pues ya íbamos ganando, pero se quería buscar un segundo gol y casi nos cuesta con esa tajada del último minuto de Vargas. Y acá, listo, no se había logrado no se habría logrado la victoria, no nos entró la pelota, cuando nos entró nos la anularon, pues listo, ya a falta de 4 minutos después de que nos anulen el gol, dejemos de ir al frente y tengamos la pelota, congelemos, el empate nos sirve, no vaya y sea que en alguna explosión nos termine Portugal clavando un gol, nos deja viendo un chispero y nos manda segundos después de que merecimos incluso la victoria a lo largo del partido. Y estuvimos bastante cerca, porque cuando ya faltaban como 2 minutos y medio, 3 minutos para que se pitara al momentico del gol anulado de Davinson, hay una explosión pero brutal de Rafael Leao por la derecha. En cuestión de 2 zancadas le sacó 2 metros a Daniel Muñoz, hace una bicicleta larga, la tira al espacio y le saca pero una potencia física impresionante. Muñoz queda lejísimos y afortunadamente para nosotros Leao, una vez entró al área, abrió demasiado el pie y termina teniendo una definición no para nada certera y no pudiendo anotar su gol y poner en ventaja a su selección, muy, vuelvo y repito, para fortuna de nosotros. Sin embargo, empate 0-0, empate presupuestado, como dije en un comienzo, desde hace mucho tiempo, pero un empate sin duda con un sabor a tranquilidad. Esa tranquilidad que no me dejó Colombia frente a Uzbekistán, sí que me la dejó ayer. Me dejó con gusto, me dejó tranquilo y me dejó, porque no les voy a decir que no, ilusionado. Ilusionado porque siento que si Colombia se le planta hacia las elecciones, así sea Argentina, así sea Inglaterra, así sea Suiza en octavos, Argelia, ahorita gana. Realmente creo que le podemos pelear a cualquiera y que podemos avanzar y llegar lejos porque se vio una muy buena cara de la selección Colombia, se los digo en serio. Ahora se viene, como ya les mencioné, gana en los 16avos de final. No les voy a mentir, es una selección que no conozco. No me vi el partido ni contra Panamá, ni contra Inglaterra, ni contra Croacia, pero me voy a basar en el estereotipo, digamos, de la selección, de las selecciones africanas. Una selección que nos va a esperar, es lo más probable, que se va a meter atrás y que nos va a tratar de explotar en velocidad al contragolpe. Hay que estar muy concentrados, nos va a dar, creo que, menos facilidades en cuanto a comodidad de creación que nos dio Portugal ayer. No nos va a dar tanto tiempo, no nos va a dar tanto espacio. Creo yo que nos van a apretar muchísimo más, que nos van a tratar de llevar al duelo físico permanentemente. Y ahí es donde tenemos que nosotros encontrar las herramientas para no caer en el apresuro, para no caer de pronto en el desespero en caso de no lograr romper el bloque o el cero pronto con la selección africana, y en tener, vuelvo y digo, mucha seguridad en nuestras posesiones y tratar de no regalarnos tanto al espacio, a la espalda, para que nos ataquen y para que nos puedan de pronto generar peligro. Creo yo que de todas formas se puede pasar. Sí, de hecho creo que Colombia es favorita. Para mí vamos a pasar la ronda de 16avos. No hay que subestimar ni mucho menos a Ghana. Con Croacia es cierto que empató, pero por la mínima. A Inglaterra le sacó un 0-0, aunque vuelvo y digo, no vi el partido, no sé cómo habrá sido la dinámica, pero de todas formas considero que Colombia lo puede hacer bien. Le tengo confianza a la selección y quiero creer que vamos a seguir avanzando en este mundial sin mayores contratiempos. La verdad es que sí. Esperemos que podamos recuperarnos físicamente, que podamos aprovechar como casi esta semana completa
que hay de descanso, que se pueda trabajar, que se pueda analizar al rival. Y bueno, por supuesto que vamos a estar acá para hablar de lo que es, de lo que sea, más bien el partido frente a la selección africana. Tengo por ahí una idea para el momento del partido, se las comento de pronto en estos días, voy a ver si las logro materializar, digámoslo, pero bueno, por lo pronto hoy ya comienzan los 16avos de final, arranca con Sudáfrica-Canadá, partido bastante flojito la verdad, pero hay bastantes cruces interesantes que vamos a estar por supuesto acá analizando y hablando de ellos cada que podamos. No se olviden, señores, suscríbanse acá en el canal, síganos también en Spotify, ¿por qué no? Y en Instagram también como el.sofá-247 para que nos apoyen, para que se enteren de cuando tengamos también nuevos videos acá. Denle me gusta y compartan porque si viene la parte más entretenida, más chévere de este mundial y acá desde el sofá del mundo se disfruta mucho mejor. Hasta la próxima, adiós.